Bienvenidos a Audio Mentores. Si te apasionan las grandes aventuras y los relatos de coraje, este canal es para ti. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hoy te traemos una historia llena de acción, pasión y valentía. Sandokan, el rey del mar de Emilio Salgari. A lo largo de los próximos 15 capítulos, seguirás a Sandokan, el temido pirata malayo, mientras lucha por la libertad de su tierra y busca venganza contra los opresores británicos. En cada capítulo, descubrirás nuevas aventuras, enfrentamientos épicos, y la lucha constante de Sandokan por mantener su honor y su reino. Así que acomódate, sube el volumen y acompáñanos en esta emocionante travesía. Comencemos. Capítulo 1. El nacimiento de Sandokan. En el vasto archipiélago de Borneo, donde las aguas del mar se funden con la espesura de la jungla tropical, se encontraba una tierra que había sido testigo de numerosos conflictos. En un rincón apartado, rodeado de las frondas más densas, nació un niño destinado a desafiar el destino. Este niño, hijo de la nobleza local, recibiría el nombre de Sandokan. Desde su nacimiento, la leyenda de su vida comenzó a forjarse en las arenas doradas de Borneo. Una choza de bambú, construida a orillas del río Segama, fue el primer hogar de Sandokan. Los muros de aquella morada estaban tejidos con palmas de coco y su techo era de hojas secas que se movían suavemente al ritmo del viento. En el día, el sol iluminaba con su resplandor la selva que rodeaba aquel paraje, mientras que por la noche, el silencio era roto por los rugidos lejanos de los tigres que habitaban las montañas. Desde que era pequeño, Sandokan mostró habilidades que lo hacían diferente a los demás. Era un niño de mirada penetrante, con un espíritu inquieto que lo llevaba a desafiar los límites de su entorno. Su madre, preocupada por su futuro, le hablaba de los valores que heredaba de su familia, y su padre le enseñaba las tradiciones guerreras del pueblo. Sin embargo, el joven príncipe sabía que el destino le deparaba un camino lleno de desafíos. Su vida estaba marcada por la nobleza, pero también por una amenaza constante: el interés de los colonizadores extranjeros en las riquezas de Borneo. Al principio, Sandokan se divertía con los juegos de su tierra, pero al llegar a la adolescencia, su interés por la lucha comenzó a crecer. Ya no bastaban las enseñanzas de los mayores sobre cómo manejar la lanza o el sable, el joven quería algo más. Como un tigre que acecha en la selva, deseaba la acción, el combate, y lo que no sabía era que esos deseos se convertirían en su destino. La familia de Sandokan vivía en un estado de relativa paz, pero esa calma estaba a punto de ser destrozada. Los británicos, ansiosos por expandir su dominio en el sudeste asiático, comenzaron a poner sus ojos sobre las riquezas de Borneo. A pesar de la resistencia de la gente local, la presión extranjera no se detuvo. Los barcos de guerra británicos empezaron a patrullar las aguas cercanas, y los colonizadores no tardaron en atacar las aldeas. La llegada de los ingleses a las costas de Borneo fue como un presagio oscuro que se cernía sobre la vida del joven príncipe. El poder militar británico era imponente, y los hombres de la región sabían que la lucha contra ellos sería casi imposible. Sin embargo, no todos se someterían al yugo de los invasores. La familia real de Borneo intentó resistir con todas sus fuerzas. El padre de Sandokan, conocido por su sabiduría y valentía, lideró la resistencia contra los colonizadores. Pero los británicos, con sus soldados entrenados y sus recursos infinitos, pronto desbordaron a los defensores locales. En una noche fatídica, los ingleses lograron derrotar al ejército local. La traición de los colonizadores se selló con la muerte del rey y la caída de la dinastía real. En una madrugada en la que el sol aún no había aparecido, las tropas británicas atacaron el palacio de la familia real. Con un ataque sorpresivo, masacraron a los defensores. Sandokan, que había sido entrenado en el arte de la lucha, pero aún no estaba preparado para ver el sufrimiento de su pueblo, escuchó el sonido de los cañones y el clamor de los hombres. La desesperación se apoderó de él. Tras la masacre, el joven príncipe, desesperado, se vio obligado a huir, dejando atrás a su familia, su tierra y su pueblo. Sandokan no podía quedarse quieto, el dolor de la pérdida lo consumía. En su corazón ardía una furia imparable, una necesidad de venganza que crecía con cada paso que daba en la jungla. Sabía que no podía regresar, pero también sabía que su vida ya no sería la misma. El joven se refugió en lo más profundo de la jungla, donde vivió durante varios años.
La selva se convirtió en su único hogar, y fue allí donde comenzó a moldearse su carácter de guerrero. Los días pasaban como una sombra, pero los recuerdos de la invasión y la muerte de su padre le daban fuerza. Cada día, Sandokan entrenaba más intensamente, aprendiendo nuevas técnicas de combate, hasta que su habilidad superó incluso a la de los guerreros más experimentados. Con el tiempo, Sandokan se dio cuenta de que su vida no podía seguir en la selva. La furia por la muerte de su familia y el sufrimiento de su gente lo impulsaron a buscar venganza. La traición de los británicos se grabó profundamente en su mente. No solo luchaba por la justicia, sino por la libertad de su tierra, la cual estaba bajo el dominio de los invasores. El hombre que había sido príncipe, ahora se transformaba en un hombre más temido que cualquier otro pirata. Así nació la leyenda de Sandokan, el pirata, el rey del mar. Desde las aguas turbulentas del mar de China Meridional, Sandokan comenzó su travesía como un hombre implacable, dispuesto a todo por recuperar lo que le fue arrebatado. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia y venganza, y pronto se extendió por todo el sudeste asiático como el líder de una resistencia que no descansaría hasta que Borneo fuera libre nuevamente. Capítulo 2. La venganza comienza. Después de huir hacia las profundidades de la jungla, donde los ecos de su pueblo caído ya solo eran susurros lejanos, Sandokan comenzó a forjar su nueva vida. La selva, que antes representaba un paraíso tranquilo, ahora se convirtió en un campo de entrenamiento, un escenario donde la rabia y la determinación se fundían en cada uno de sus movimientos. La pérdida de su familia y la humillación sufrida a manos de los británicos lo impulsaron a ser más fuerte. Los tigres de Borneo, con su mirada feroz y su agilidad en la selva, parecían haber compartido su furia. Y así como ellos, Sandokan se volvió uno con la jungla, un cazador imparable. A medida que el tiempo pasaba, su destreza con las armas y su habilidad para moverse sigilosamente entre los árboles se volvieron legendarias. No solo era un príncipe de sangre noble, sino que también se había convertido en un hombre de gran astucia y habilidad en combate. Cada espada, cada sable, cada lanza que pasaba por sus manos lo acercaba más a la venganza que ya había decidido tomar. La sed de justicia lo consumía. Sandokan sabía que no podía enfrentarse a los británicos de forma directa en un principio, no con las fuerzas que tenía a su disposición. Así, ideó un plan que lo llevaría a convertirse en una amenaza temida en todo el sudeste asiático. La idea de atacar a los invasores de una manera inesperada, desde las aguas del mar, comenzó a tomar forma en su mente. Un hombre como él, un guerrero de la selva, tenía que hacer frente al enemigo con las mismas tácticas que había aprendido de la naturaleza: astucia, sorpresa y audacia. Con el paso de los meses, Sandokan se rodeó de hombres y mujeres que compartían su visión de venganza. Muchos de ellos eran marineros y piratas que también habían sufrido las injusticias de los colonizadores. Juntos, formaron una tripulación dispuesta a desafiar a los británicos. Entre los hombres de su nueva tripulación, se encontraba el temido Yánez de Gomera, un marinero portugués de gran destreza y lealtad. Era un hombre tan astuto como valiente, y pronto se convirtió en el brazo derecho de Sandokan. El primero de sus ataques fue contra un convoy británico que transportaba suministros hacia las bases coloniales en la isla. La acción fue rápida, como un rayo en la tormenta. Sandokan y su tripulación atacaron por sorpresa, utilizando sus barcos ligeros y rápidos para emboscar a los desprevenidos soldados británicos. En pocos minutos, el convoy fue aniquilado, y las provisiones que transportaban fueron saqueadas, dejando claro a los colonizadores que Sandokan no se rendiría. Este ataque no solo fue un mensaje de venganza, sino también un comienzo para la revolución. La noticia de que un pirata, un líder nativo, había desafiado a la poderosa flota británica se extendió rápidamente. Los colonos, que creían que su dominio sobre Borneo era inquebrantable, comenzaron a temerle a la figura de Sandokan, el hombre que, con sus tácticas audaces y su feroz determinación, parecía dispuesto a dar batalla a cualquier costo. Pero el camino hacia la venganza no estaba exento de dificultades. Los británicos, al darse cuenta de la amenaza creciente, comenzaron a movilizar más fuerzas para sofocar la resistencia. Los barcos de guerra y los soldados adicionales comenzaron a patrullar las aguas de Borneo con más frecuencia, tratando de erradicar a aquellos que se atrevían a desafiar el orden establecido. A pesar de las dificultades, Sandokan no se dejó intimidar. Cada día, con cada ataque exitoso, su leyenda crecía, y con ella,
la desesperación de los colonizadores. El segundo ataque de Sandokan fue contra una pequeña isla británica donde se encontraba una base de operaciones. Los hombres de Sandokan, liderados por Yánez, tomaron la isla en una incursión nocturna. La oscuridad les dio la ventaja, y en pocas horas, la base fue tomada por completo. La victoria fue dulce, pero aún no era suficiente. Sandokan sabía que la guerra no se ganaba con pequeñas victorias, sino con un golpe definitivo. En sus travesuras por el mar, Sandokan comenzó a entender que la guerra contra los colonizadores no solo se ganaría con batallas y enfrentamientos directos, sino también con la construcción de una red de apoyo. La resistencia tenía que ser más que una serie de ataques aislados. La verdadera lucha era por liberar la mente de su gente, por hacerles comprender que podían luchar por su libertad, y que Sandokan era su líder, su esperanza. Pero el joven príncipe también comprendió algo importante: no solo luchaba por venganza personal, sino por algo mucho más grande. La lucha de Sandokan se estaba convirtiendo en un símbolo de la resistencia contra la opresión, una lucha que trascendía los límites de Borneo y que podría inspirar a otras naciones a levantarse contra la tiranía de los colonizadores europeos. Los hombres y mujeres de la tripulación de Sandokan veían en él algo más que un líder. Lo veían como el símbolo de la justicia, un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por liberar su tierra. A cada paso que daba, a cada victoria que obtenía, Sandokan ganaba no solo la lealtad de su tripulación, sino también el respeto de sus enemigos. Mientras los británicos seguían enviando refuerzos, Sandokan y su tripulación se preparaban para la siguiente etapa de su guerra. La lucha se estaba intensificando, pero Sandokan sabía que lo más difícil estaba por venir. Sabía que los británicos no se rendirían fácilmente, y que su única esperanza de éxito radicaba en mantener la sorpresa y la astucia, cualidades que la selva le había enseñado desde su infancia. El principio de la venganza de Sandokan ya estaba claro: no solo se trataba de devolver el golpe a los invasores, sino de forjar una resistencia que cambiara para siempre el destino de Borneo y el sudeste asiático. La guerra, que había comenzado como un acto personal de justicia, se transformó en una cruzada por la libertad y la dignidad de su pueblo. Capítulo 3. El regreso de Sandokan. La lucha de Sandokan no se detendría solo con victorias rápidas ni con emboscadas furtivas. A medida que su lucha por la venganza avanzaba, también lo hacía su astucia y su deseo de tomar el control de la isla. La respuesta británica, lejos de amedrentarlo, solo aumentaba su determinación. El conflicto ahora tomaba una magnitud mayor, un enfrentamiento que ya no solo era contra las fuerzas coloniales, sino contra el sistema de opresión que había devastado su pueblo. Sandokan, al mismo tiempo que reforzaba su tripulación y mejoraba sus tácticas, también pensaba en su gente, los que habían quedado atrás, los que ya no estaban. La imagen de sus compatriotas, derrotados y sometidos, se repetía en su mente con cada amanecer. El recuerdo de sus seres queridos, que cayeron bajo la tiranía de los británicos, lo acompañaba constantemente. El deseo de vengarles y de darles justicia era lo único que lo mantenía en pie. El hombre que un día fue príncipe ahora era líder de una pequeña flota, pero esa flota, aunque humilde, poseía una fuerza inesperada. Aunque sus barcos no eran tan grandes ni tan bien armados como los de los británicos, Sandokan había aprendido a conocer el mar y sus secretos. Sabía que la velocidad y el sigilo serían sus aliados, y aprovechó cada rincón de las islas, cada corriente y cada bahía para ocultarse y planear sus ataques. La fuerza de Sandokan, además de estar en su habilidad para moverse por la selva y el mar, radicaba en la lealtad inquebrantable de su tripulación. Hombres y mujeres de todas partes del sudeste asiático se unieron a su causa. Ya no solo eran los náufragos y desposeídos. Ahora, cada hombre que se unía al barco lo hacía no solo por su sed de riquezas o gloria, sino por un deseo común: la libertad. Uno de los eventos más significativos de este capítulo fue la incorporación de un nuevo aliado, un joven marinero italiano que, al igual que Sandokan, había sido despojado de su tierra natal. Su nombre era Tremal Naik, un hombre que, tras haber sido testigo de la destrucción de su pueblo por parte de los colonizadores, había decidido unirse a la causa de Sandokan. Tremal Naik poseía una habilidad notable para la navegación y el combate, lo que lo hizo rápidamente un aliado valioso. El reclutamiento de nuevos hombres, la preparación de los barcos y la constante vigilancia de las aguas comenzaron a dar frutos. Sin embargo, Sandokan también comprendió que para tener éxito en su lucha contra los británicos, necesitaba algo más que fuerza bruta. Necesitaba información,
conocer al enemigo, anticiparse a sus movimientos. Y para eso, debía infiltrarse en sus propios territorios, utilizar las mismas tácticas que los británicos usaban para someter a su gente. Es aquí cuando Sandokan decide adentrarse en territorio enemigo. Con la ayuda de su tripulación, Sandokan organizó una incursión en las costas británicas. Un golpe rápido, que golpeara donde más les doliera, una oportunidad para obtener la información necesaria para organizar un ataque definitivo. La incursión fue arriesgada, pero exitosa. En la oscuridad de la noche, Sandokan y su tripulación se deslizaron por las costas británicas, atacando un pequeño fuerte que custodiaba la entrada a uno de los puertos principales. En el caos de la batalla, Sandokan logró capturar a un oficial británico, quien sería clave para obtener información sobre los planes de la flota colonial. Este oficial británico, al principio reticente a colaborar, pronto vio que su única oportunidad de sobrevivir era entregar lo que sabía. Sandokan, con la astucia que lo caracterizaba, no solo lo hizo prisionero, sino que lo trató con una dureza que le hizo comprender que la vida de los colonizadores ya no sería tan fácil en Borneo. Lo interrogó con paciencia, y en su confesión, el oficial reveló detalles cruciales sobre los movimientos de las tropas británicas y los planes de refuerzo. Con esta valiosa información en sus manos, Sandokan se preparó para el siguiente paso de su lucha. El tiempo de la venganza había llegado. La información obtenida sobre las rutas de suministro y los puntos débiles de la flota británica le dio a Sandokan el poder necesario para planificar una ofensiva aún más audaz. No obstante, no todo salió según lo esperado. Mientras Sandokan y su tripulación se adentraban en el mar para ejecutar su plan, un fuerte viento y una tormenta inesperada pusieron en peligro la operación. El mar, siempre impredecible, les mostró su furia. Las olas golpeaban con violencia las embarcaciones, y el viento soplaba con tal fuerza que parecía querer desbaratar el sueño de Sandokan. Sin embargo, el líder de la tripulación no se dejó intimidar por las dificultades. En la tormenta, Sandokan, con su valentía y su férrea determinación, mantuvo la moral de su tripulación alta. Con una voz firme, ordenó a sus hombres mantenerse unidos y continuar. La naturaleza, al igual que el enemigo, podía ser vencida con coraje y perseverancia. El tercer capítulo refleja no solo el crecimiento en el poder de Sandokan, sino también su capacidad de superar los obstáculos. Cada victoria, por pequeña que fuera, lo acercaba más a su objetivo final, la destrucción de la fuerza colonizadora y la restauración de la justicia para su pueblo. La venganza se estaba llevando a cabo, pero ahora, en su corazón, Sandokan sabía que la lucha no era solo por él, sino por todos los oprimidos, por los que habían sufrido a manos de los invasores. El nombre de Sandokan ya no solo evocaba un príncipe caído, sino una leyenda viviente, un símbolo de resistencia que haría temblar hasta los más poderosos. Capítulo 4. El asalto al fuerte británico. Después de la incursión exitosa que permitió a Sandokan obtener información vital sobre los movimientos de los británicos, el tiempo para la venganza finalmente llegó. Con el objetivo de atacar un fuerte estratégico británico en la costa, Sandokan se preparó meticulosamente para lo que sería su ofensiva más peligrosa hasta la fecha. En la oscuridad de la noche, los barcos de la flota de Sandokan, ocultos bajo la sombra de la selva que bordeaba la costa, se acercaban sigilosamente a su objetivo. La operación estaba en marcha, y la sensación de tensión era palpable entre la tripulación. Sabían que este sería un golpe decisivo. La victoria significaría una ventaja significativa en su lucha, mientras que un fracaso podría acabar con ellos. Pero en el corazón de Sandokan, la determinación nunca flaqueó. El fuerte británico en cuestión era uno de los puntos clave para el control de la región, una estructura fortificada en la que se mantenían prisioneros a varios guerrilleros locales. El asalto no solo sería una venganza personal para Sandokan, sino también una oportunidad para liberar a los oprimidos y reforzar la moral de la tripulación. La planificación del asalto comenzó días antes, con Sandokan y su capitán, el audaz y experimentado Dainan, realizando diversas incursiones de reconocimiento para estudiar las defensas del fuerte. Las horas de observación les proporcionaron valiosos detalles sobre las rutinas de vigilancia, los puntos débiles en las murallas y la disposición de las fuerzas coloniales. La clave del éxito era la sorpresa. A pesar de la superioridad numérica de los británicos, Sandokan confiaba en su capacidad para desbordarlos rápidamente, tomando ventaja de la oscuridad y la imprevisibilidad de su ataque. Además, su tripulación, ferozmente leal,
Estaba lista para dar todo por la causa. Cuando la noche del ataque llegó, la tensión en el aire era palpable. A bordo de las embarcaciones, el sonido de las olas golpeando las embarcaciones y el crujir de las velas movidas por el viento era lo único que se oía. Cada hombre estaba completamente concentrado en su misión. Sandokan, firme en la proa de su barco, miraba hacia el horizonte, donde la luz de las estrellas apenas alcanzaba a iluminar el perfil del fuerte británico. El asalto comenzó con una rapidez asombrosa. En pocos minutos, las embarcaciones de Sandokan se hallaron frente a las murallas del fuerte, y con un grito de guerra que resonó por toda la isla, los guerreros saltaron a tierra, empuñando sus machetes y espadas. En ese preciso momento, la confusión se apoderó de los soldados británicos, que no esperaban un ataque tan audaz en plena noche. El combate fue brutal, pero la habilidad de los hombres de Sandokan, entrenados en la lucha en la jungla, les dio una ventaja. El sonido de las espadas chocando, los gritos de los soldados y el ruido de las cañoneras disparando resonaban a través de la oscuridad. Los hombres de Sandokan, moviéndose como sombras, atacaban con una precisión mortal, mientras que los británicos, sorprendidos y desorientados, no lograban reagruparse. Durante el transcurso de la batalla, Sandokan se enfrentó cara a cara con el comandante del fuerte, un hombre cruel y despiadado conocido por sus tácticas brutales contra los locales. El comandante británico, al ver que su fortaleza caía ante la ferocidad de la lucha, intentó escapar a la parte trasera del fuerte, pero no contaba con que Sandokan ya se encontraba allí, bloqueando su camino. Los dos hombres se enfrentaron en un duelo que simbolizó toda la resistencia de un pueblo oprimido contra el poder imperial. La lucha fue feroz y no hubo lugar para el perdón. El comandante británico, con su espada en mano, intentó desarmar a Sandokan, pero el líder malayo, más ágil y astuto, consiguió herirlo gravemente. En ese instante, Sandokan, respirando con dificultad por el esfuerzo del combate, miró a su enemigo y, con una sonrisa feroz, lo desarmó de un solo golpe. El comandante, tendido en el suelo, no tardó en rendirse, y Sandokan, con el mismo arrobo con el que luchaba, le ofreció su vida a cambio de la rendición de sus hombres. El comandante, reconociendo la derrota, cedió ante la feroz determinación de Sandokan. Las tropas británicas, viendo caer a su líder, se rindieron en masa. Sandokan había conseguido una victoria decisiva, y el fuerte británico fue tomado por su tripulación, quienes, en ese momento, se alzaron con los prisioneros locales. Pero la victoria no vino sin consecuencias. Mientras la tripulación celebraba el triunfo, Sandokan, junto a su capitán Dainan, se dirigió al interior del fuerte, donde se encontraba un pequeño grupo de prisioneros. La victoria era dulce, pero Sandokan sabía que la guerra aún estaba lejos de terminar. Cada batalla ganada solo aumentaba la furia de los británicos y el deseo de venganza de los imperialistas. La toma del fuerte británico significó también una nueva etapa en la guerra que Sandokan y su tripulación libraban contra los colonizadores. Ahora, con la victoria en sus manos, Sandokan se encontraba con más aliados, con más soldados dispuestos a luchar por la libertad, y con más armas que reforzaban su posición. Sin embargo, una sombra de incertidumbre se cernía sobre su futuro. La lucha que había comenzado como un simple acto de venganza ahora se había convertido en una guerra de resistencia. En este capítulo, Sandokan no solo consolidó su poder y su liderazgo, sino que también dejó claro que la lucha por la libertad no era un camino fácil. La batalla continuaba, y aunque los enemigos caían ante su furia, el futuro seguía siendo incierto. Sin embargo, la determinación de Sandokan y su lealtad hacia su gente eran más fuertes que nunca. Capítulo 5. La amenaza del tigre de Malasia. Tras la victoria en el asalto al fuerte británico, Sandokan y su tripulación celebraron con júbilo la derrota de los colonizadores. Sin embargo, en la mente de Sandokan, nunca había lugar para la complacencia. Sabía que los británicos no se quedarían de brazos cruzados ante tal humillación. No solo se desatarían nuevas batallas, sino que el propio destino de su pueblo pendía de un hilo, dependiendo de cada una de sus decisiones. En este capítulo, una nueva amenaza se avecina, y con ella, la sombra de un nuevo enemigo mortal, el tigre de Malasia, un antiguo rival con el que Sandokan había tenido cuentas pendientes desde su juventud. Sandokan, mirando las estrellas en una tranquila noche malaya, se encontró pensando en lo que le deparaba el futuro. Había sido un líder valiente y audaz, pero en su corazón aún guardaba heridas del pasado, aquellas que lo habían llevado a convertirse en el hombre que era hoy.
En la distancia, se escuchaba el rugir de las olas, un recordatorio constante de los peligros que acechaban no solo a su pueblo, sino también a su propia alma. Las tensiones políticas de la región se veían reflejadas en las conversaciones entre Sandokan y sus capitanes, que se encontraban preocupados por los próximos movimientos de las tropas británicas. Los barcos de guerra británicos se alineaban en la costa, y los informes traídos por los espías indicaban que la Armada Real estaba preparando una ofensiva para arrebatarles las conquistas obtenidas. Sandokan sabía que este conflicto no sería como los anteriores. Ya no se trataba solo de pelear por la justicia, sino de librar una guerra por la supervivencia. Pero fue entonces cuando surgió una nueva amenaza, una figura del pasado de Sandokan que cambiaría el curso de la guerra. En un encuentro en la selva, un espía le informó a Sandokan sobre los planes de un hombre conocido como el Tigre de Malasia, un cruel y astuto jefe militar que había sido antaño amigo y aliado de Sandokan. Durante años, los dos hombres habían luchado codo a codo en los campos de batalla, pero una traición por parte del Tigre de Malasia había marcado el fin de su amistad. Ahora, el Tigre servía a los intereses de los británicos y, peor aún, estaba dispuesto a enfrentar a Sandokan en una batalla sin cuartel. El Tigre de Malasia, conocido por su brutalidad y su destreza en la guerra, no solo había sido un aliado de Sandokan en el pasado, sino que había sido como un hermano. Pero, como todos los traidores, su ambición lo había llevado a traicionar a quien una vez fue su líder. Sandokan no podía permitir que este nuevo enemigo destruyera todo lo que había construido. La amenaza era inminente. Los movimientos del Tigre se hicieron más claros conforme avanzaban los días. Las tropas de él, entrenadas y bien equipadas, estaban marchando hacia el corazón de las tierras que Sandokan había liberado, con la intención de destruir la resistencia de los malayos y tomar control de la región. Sandokan no podía permitirse otra traición. No podía dejar que el Tigre de Malasia, su antiguo amigo, lo derrotara en su propia casa. La guerra, que antes había sido una lucha de guerrilleros, se estaba convirtiendo en una batalla de titanes. La noticia del avance del Tigre de Malasia se esparció rápidamente entre las filas de Sandokan. Sus guerreros, leales hasta la muerte, sabían que el enemigo que tenían por delante no era uno cualquiera. Era un hombre que conocía sus tácticas, que había luchado a su lado en tiempos de gloria, pero que ahora había tomado un camino oscuro. Sandokan, enfrentándose al dilema de ser un líder que debía guiar a su pueblo hacia la victoria, también se encontraba luchando consigo mismo. Las viejas heridas de la traición comenzaban a reabrirse en su corazón, mientras contemplaba el ejército de su viejo amigo que avanzaba hacia él. No había lugar para la duda, pero sí para la reflexión. ¿Podía enfrentarse a quien una vez había sido su compañero? ¿Podía luchar contra un hombre que conocía cada uno de sus movimientos? Para Sandokan, la lucha no solo era externa, sino interna. Miraba a sus hombres, y en cada rostro veía una mezcla de coraje, determinación y miedo. Sabían lo que estaba en juego, pero también sabían que no podían retroceder. Si perdían esta guerra, perderían todo lo que habían ganado, y su pueblo caería nuevamente bajo el yugo de los colonizadores. En una de las reuniones más tensas que había tenido con sus capitanes, Sandokan dejó en claro su determinación. La batalla contra el Tigre de Malasia sería decisiva, no solo por lo que significaba para la independencia de su pueblo, sino también por lo que representaba para su alma. No podía permitir que su antiguo amigo destruyera todo lo que había logrado. No podía dejar que los británicos ganaran, ni que el Tigre de Malasia fuera el que los derrotara. Debemos enfrentar esta guerra con todo lo que tenemos. No podemos dejar que la traición defina nuestro destino. Si debemos luchar contra el Tigre de Malasia, lo haremos con la fuerza de todo nuestro pueblo. Esta es nuestra oportunidad, no solo para ganar, sino para asegurarnos de que la traición nunca se haga un camino hacia el poder. Las horas previas a la batalla estuvieron llenas de tensión. La flota de Sandokan se preparaba para el combate, y en las trincheras, los guerreros afilaban sus espadas y afianzaban sus posiciones. Sabían que el Tigre de Malasia no se detendría ante nada. Pero tampoco lo harían ellos. El enfrentamiento entre el Tigre y Sandokan estaba a punto de convertirse en uno de los momentos más trascendentales en la historia de la resistencia malaya. Mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando los rostros decididos de los hombres de Sandokan, todos sabían que el futuro de la lucha por la libertad dependería de esta batalla. Ya no había espacio para la traición, y no había lugar para la rendición.
Este capítulo no solo expone la guerra externa, sino también la lucha interna de Sandokan, un hombre que debe enfrentarse a un enemigo del pasado, mientras sigue luchando por el futuro de su gente. La batalla por la supervivencia de la resistencia se torna más personal que nunca. Capítulo 6. El enfrentamiento con el tigre de Malasia. La guerra, ya desatada, había llegado al corazón mismo de la resistencia malaya. Cada paso que Sandokan daba hacia la batalla no solo lo acercaba al enfrentamiento con el tigre de Malasia, sino también a un destino incierto. Mientras los preparativos para la confrontación alcanzaban su apogeo, la figura de su antiguo amigo, ahora convertido en su mayor enemigo, se hacía más nítida en su mente. No podía dejar de pensar en los días de gloria compartidos, en los sueños de independencia que habían alimentado juntos. Ahora, esos mismos sueños parecían desmoronarse ante sus ojos, y todo por la traición del tigre. El silencio de la selva fue roto por el estrépito de los tambores de guerra, un sonido que resonaba como una llamada a la lucha. Los hombres de Sandokan, listos para lo que se avecinaba, se alineaban a la espera del comando. El aire, denso y cálido, parecía pesar sobre ellos, como si la misma naturaleza estuviera sosteniendo la respiración, esperando el choque entre estos dos titanes. Los ojos de cada guerrero brillaban con la determinación de un pueblo entero que luchaba por su libertad. Sandokan se encontraba solo en su tienda de campaña, la mente agitada por los recuerdos del pasado, de las viejas promesas de lucha y fraternidad hechas junto al tigre de Malasia. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo se había transformado en el enemigo que ahora tenía enfrente? Sentado frente a su mesa, con las manos entrelazadas, Sandokan miraba una carta rota, la última comunicación que había recibido de su antiguo amigo. El mensaje era claro: la guerra será entre nosotros dos, y el vencedor decidirá el destino de Malasia. Las palabras eran como un desafío lanzado al viento, pero Sandokan sabía que esta batalla no sería fácil. La emoción de la venganza se mezclaba con la incertidumbre del liderazgo. Lo que comenzó como un conflicto por la independencia se había convertido en una lucha personal. Sandokan no solo luchaba por su pueblo, sino también por su honor y por el recuerdo de un hombre que una vez fue su hermano. La espada que tomaría en sus manos no solo representaba la lucha contra el colonizador británico, sino contra alguien que había traicionado todo lo que alguna vez había significado. El campo de batalla estaba listo. El ejército del tigre de Malasia se había colocado en una formación perfectamente calculada, esperando la llegada de Sandokan y su ejército. Desde la distancia, los barcos del tigre se destacaban en la bahía, sus velas desplegadas como enormes alas negras. Era una visión que llenaba a Sandokan de una mezcla de resentimiento y dolor. No solo era un enemigo formidable, sino también un antiguo aliado, lo que hacía que la batalla fuera aún más amarga. Los recuerdos de las batallas pasadas, cuando ambos luchaban juntos por la misma causa, ahora parecían fantasmas que se burlaban de él. La batalla se desató de forma brutal y despiadada. Los cañones de los barcos comenzaron a rugir, y el choque de las espadas resonó en la selva. La lucha no era solo un enfrentamiento físico, sino también una lucha psicológica, donde cada movimiento de Sandokan parecía estar cargado de emociones contradictorias. Sus hombres peleaban con furia, sabiendo que no solo se jugaban la vida, sino el futuro de su nación. Pero en el fondo de su corazón, Sandokan sabía que la verdadera batalla era mucho más personal. El tigre de Malasia, con su ejército disciplinado y feroz, no daba tregua. Con un grito, el tigre de Malasia apareció en el centro del campo de batalla, montando su caballo negro como si fuera la sombra misma de la muerte. El miedo que causaba su presencia era palpable, y sus hombres, al ver su figura, luchaban con un coraje renovado. Pero Sandokan no retrocedió. Su figura, erguida en la proa de su barco, era la de un hombre decidido a ganar o morir. En medio del caos, Sandokan y el tigre se encontraron cara a cara, sus espadas brillando bajo el sol de la tarde. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ambos se miraron fijamente, como dos viejos amigos que ahora eran enemigos mortales. La espada de Sandokan brillaba con la determinación de años de lucha, mientras que el tigre, con su mirada feroz, parecía una bestia dispuesta a devorar a su presa. «Baja tu espada, Sandokan», gritó el tigre, su voz llena de odio y resentimiento. «Ya no eres el hombre que conocí. Ahora eres solo un líder débil que se ha dejado engañar por su propia gente. Esta guerra será mía,
porque tengo la fuerza y la ambición para ganar. Tú solo eres un espectro del pasado. Las palabras del tigre eran como puñales lanzados al corazón de Sandokan, pero este no titubeó. Con un grito de guerra, su espada se alzó y se estrelló contra la del tigre en un choque de acero, un sonido que resonó en el aire, anunciando que la batalla más épica de todas había comenzado. La lucha continuó durante horas, con ambos hombres peleando con una ferocidad que solo aquellos que han compartido los mismos sueños y traiciones pueden entender. Cada golpe intercambiado era un recordatorio de lo que habían sido, de lo que habían perdido. Pero la verdad era innegable. El tigre de Malasia ya no era su amigo. Ya no había lugar para la fraternidad, solo para la victoria. La batalla fue larga, cruel y desgarradora. Al final, Sandokan logró vencer al tigre de Malasia, pero la victoria fue amarga. El cuerpo del tigre cayó al suelo, derrotado, pero Sandokan no sintió el alivio que normalmente trae una victoria. En su lugar, solo había un vacío, una sensación de pérdida que no podía llenar ninguna cantidad de gloria o triunfo. Con el tigre derrotado, Sandokan se acercó a su cuerpo, mirando los ojos de su antiguo amigo. No había odio en su mirada, solo una profunda tristeza. Sabía que la traición había sido el verdadero enemigo en esta guerra, y que la lucha que acababa de librar no había sido solo por la independencia de su pueblo, sino por el precio de su alma. La victoria en el campo de batalla fue celebrada por los guerreros malayos, pero Sandokan no compartió la alegría de sus hombres. Al caer la noche, mientras los tambores de guerra cesaban, Sandokan se retiró a su tienda. Su corazón, aunque victorioso, estaba lleno de incertidumbre. Había vencido al tigre, pero la guerra seguía, y con ella, las preguntas sobre el futuro de su pueblo y el sacrificio que le esperaba. Capítulo 7. La rebelión de los nativos. La victoria sobre el tigre de Malasia había sido amarga, pero la lucha por la independencia de Malasia no se detenía. Sandokan sabía que, aunque había derrotado a uno de sus más grandes enemigos, la verdadera batalla por la libertad de su pueblo apenas comenzaba. El Imperio Británico aún mantenía su dominio sobre gran parte de la región, y las fuerzas coloniales se reagruparon rápidamente, decididas a no ceder ni un solo pedazo de tierra. Sin embargo, la resistencia no se desvaneció. Por el contrario, creció con una fuerza inusitada. Los nativos de Malasia, inspirados por el liderazgo de Sandokan, comenzaron a unirse más fervientemente a su causa. En el amanecer de un nuevo día, los guerrilleros se preparaban para una misión crucial. La selva, esa enorme extensión de vegetación espesa, se alzaba frente a ellos como una muralla viva, llena de sonidos inquietantes que se mezclaban con el silencio del alba. Sandokan, montado en su fiel caballo, observaba a sus hombres con una mirada de determinación. Sabía que la victoria sobre el tigre de Malasia solo era un paso en el camino, pero el futuro de su pueblo aún estaba en juego. El rostro de Sandokan estaba marcado por la fatiga y la preocupación. Aunque su victoria anterior había sido importante, no le daba paz, pues aún quedaban muchas dificultades por superar. El Imperio Británico no iba a rendirse fácilmente, y había muchos obstáculos en el camino. Sin embargo, el fervor de la rebelión de los nativos lo llenaba de esperanza. En sus ojos brillaba la llama de la lucha, y su corazón palpitaba con la certeza de que, finalmente, el pueblo malayo despertaba a la resistencia. Mientras los guerrilleros de Sandokan se preparaban, un mensaje llegó desde las aldeas más lejanas. El mensajero, con el rostro sudoroso y la respiración entrecortada, entregó un paquete sellado a uno de los oficiales. Al abrirlo, una carta escrita a mano reveló que una rebelión había estallado en las tierras del sur, donde varios pueblos malayos habían decidido unirse a la causa. La noticia fue recibida con vítores, pues significaba que la lucha por la independencia se había expandido más allá de las fronteras conocidas. La rebelión de los nativos no fue algo aislado, fue un fenómeno que estaba tomando fuerza en todas partes. A medida que los rumores de la resistencia se esparcían por la región, la gente comenzó a levantarse contra el yugo británico. Los campos de cultivo fueron abandonados, las aldeas fueron fortificadas y los jóvenes se alistaron en los ejércitos de guerrilleros. Era un movimiento impulsado por la desesperación, la necesidad de libertad y el deseo de recobrar la tierra que les había sido arrebatada. En el campamento de Sandokan, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. El sonido de los tambores de guerra resonaba en la distancia, y la niebla de la selva comenzaba a disiparse lentamente. Los guerrilleros, ahora más numerosos que nunca,
Estaban listos para actuar. Bajo las órdenes de Sandokan, cada movimiento se realizaba con precisión. No podían permitirse el lujo de fallar. Esta era una oportunidad única. Las estrategias de Sandokan eran brillantes. Sabía que el enemigo, aunque formidable, no estaba acostumbrado a las tácticas guerrilleras que él y su ejército empleaban. En lugar de enfrentarse directamente a las fuerzas coloniales, Sandokan optaba por un enfoque más astuto: emboscadas rápidas, ataques nocturnos y ataques a los suministros. La guerra de desgaste era su estrategia preferida, pues conocía el terreno como nadie más. Las selvas de Malasia, con su intrincada vegetación y sus numerosos caminos ocultos, eran un aliado invaluable. A medida que el día avanzaba, los guerrilleros de Sandokan comenzaron su avance hacia el campamento británico más cercano. Con paso firme y decidido, marchaban hacia su destino, cada uno de ellos con el corazón lleno de valor y el pensamiento fijo en la libertad de su tierra. El viento cálido soplaba entre los árboles, y el sonido de las hojas secas bajo los pies de los guerrilleros marcaba el ritmo de su marcha. Al llegar a la cercanía del campamento enemigo, la tensión aumentaba. Los hombres de Sandokan, como sombras en la oscuridad, se deslizaban silenciosamente entre los árboles. No había espacio para errores. Cada movimiento tenía que ser preciso, cada paso, medido. Sabían que una vez desatado el conflicto, la batalla sería feroz, pero la determinación de los guerrilleros no flaqueaba. El primer ataque fue brutal y rápido. Las fuerzas británicas, desprevenidas, no tuvieron tiempo para organizarse. Los guerrilleros de Sandokan irrumpieron en el campamento, sembrando el caos con una ferocidad que sorprendió a los soldados coloniales. La lucha, aunque breve, fue intensa. Los soldados británicos, acostumbrados a la disciplina y la organización, fueron superados por la rapidez y la imprevisibilidad de los malayos. El ataque no solo significó una victoria material, sino también un golpe psicológico para el Imperio británico. El general británico, al enterarse de la rebelión, se mostró desconcertado. ¿Cómo era posible que, después de tantas décadas de control, un puñado de nativos se atreviera a desafiar la autoridad imperial? Era una pregunta que no encontraba respuesta en su mente. La victoria de la rebelión nativa se extendió rápidamente. Las noticias del éxito de los guerrilleros de Sandokan llegaron a otras aldeas, y más hombres y mujeres se unieron a la causa. La esperanza había renacido en los corazones de los malayos, y el sueño de la independencia parecía estar al alcance de la mano. En medio de la emoción por el éxito de la rebelión, Sandokan no dejó que el júbilo lo cegara. Sabía que la lucha aún estaba lejos de terminar. Aún quedaban muchas batallas por librar, y el enemigo no se rendiría fácilmente. La rebelión de los nativos había sido un gran paso, pero el verdadero desafío sería mantener la unidad y la disciplina entre todos los guerrilleros que se habían unido a la causa. Las tensiones internas eran una amenaza constante. Sandokan, sin embargo, no se dejaba llevar por la incertidumbre. A pesar de los desafíos, su visión seguía intacta. La lucha por la independencia de Malasia estaba más viva que nunca, y cada día que pasaba, su ejército crecía en número y fuerza. La guerra por la libertad de su pueblo recién comenzaba, y Sandokan estaba dispuesto a liderar hasta el último aliento. Capítulo 8. La trampa del tigre. La victoria sobre el campamento británico había traído una ola de entusiasmo, pero Sandokan sabía que la guerra era más compleja de lo que muchos pensaban. A pesar de los avances de los guerrilleros malayos, el poder colonial no iba a rendirse tan fácilmente. Las fuerzas británicas habían comenzado a reagruparse, y el imperio, siempre tan calculador, tenía en mente una venganza brutal. El tigre de Malasia, quien había sido derrotado, no era un líder que se quedara de brazos cruzados. Su orgullo herido y su sed de venganza lo hacían más peligroso que nunca. La tensión en el campamento de Sandokan era palpable. La selva, que siempre había sido su aliada, ahora parecía una amenaza. Los guerrilleros, aunque aguerridos, sentían la sombra de un peligro inminente. Las noticias de un ejército más grande y mejor preparado circulaban rápidamente entre las filas, y todos sabían que la calma antes de la tormenta estaba por llegar. Sandokan no confiaba en las señales de éxito temporal. Sabía que el enemigo estaba preparándose para una ofensiva devastadora. Sandokan, observando el horizonte desde la cima de una colina, sentía una extraña inquietud. Los pájaros en la selva se habían callado, y el aire estaba pesado. No era un buen presagio.
Las tensiones crecían, y su mente trabajaba incansablemente, tratando de anticipar los movimientos del tigre. El viejo enemigo no tardaría en reaccionar, y Sandokan lo sabía con certeza. A pesar de la sensación de peligro, Sandokan reunió a sus hombres en un consejo de guerra. Nuestros enemigos son como sombras en la selva. Se mueven sin ser vistos, pero dejan huellas que no podemos ignorar, dijo, su voz grave resonando en la calma del campamento. El tigre de Malasia no está vencido, solo ha retrocedido, y cuando regrese, será con una fuerza aún mayor. Sus hombres escuchaban atentos, pero también había en sus rostros una preocupación que no podían ocultar. La victoria en el campamento británico les había dado un breve respiro, pero el miedo de lo que estaba por venir pesaba sobre todos. Sin embargo, en la guerra no había espacio para la duda. Sandokan les habló con determinación. No debemos temer. La selva es nuestra aliada, y nuestro destino está en nuestras manos. A pesar de las palabras de aliento, el sentimiento de amenaza seguía latente. Los guerrilleros de Sandokan comenzaron a reforzar sus posiciones, organizando patrullas y asegurando las rutas de escape. Pero todo parecía un ensayo, una preparación para lo inevitable. El tigre de Malasia no sería derrotado por una simple emboscada, y su ejército, aunque golpeado, seguía siendo una fuerza formidable. Fue en la quietud de una noche lluviosa cuando el ataque llegó. Los primeros sonidos fueron suaves, apenas un crujido en las ramas, como si la selva misma se quejara. Pero pronto, los guerrilleros de Sandokan se dieron cuenta de que el tigre había puesto en marcha un plan aún más astuto. Había tendido una trampa. La estrategia británica fue simple y brutal. Sabían que los guerrilleros malayos se movían rápidamente por la selva, y la mejor forma de neutralizarlos era hacerlos caminar directamente hacia una emboscada. Usaron la táctica de la distracción. Un pequeño grupo de soldados británicos comenzó a hacer ruido en un extremo del campamento, lo que atrajo la atención de los guerrilleros malayos. Sandokan, siempre astuto, no cayó en la trampa y ordenó que los guerrilleros avanzaran con cautela, pero la artimaña británica estaba a punto de hacer mella en el corazón de la resistencia. La batalla que siguió fue feroz. Los guerrilleros, que habían sido sorprendidos por el ataque, se reagruparon rápidamente. El sonido de los disparos resonó en la selva, y el choque de espadas y machetes se unió al retumbar de los cañones británicos. Sandokan, en el centro del combate, luchaba con una furia indescriptible, pero sus pensamientos no abandonaban su objetivo: escapar con vida y salvar a sus hombres. Las fuerzas británicas, con un ejército más grande y mejor entrenado, comenzaron a presionar cada vez más, rodeando a los malayos. La sensación de estar atrapados fue inminente. Los guerrilleros de Sandokan luchaban con valentía, pero el terreno les jugaba en contra. La selva, que tantas veces les había dado la ventaja, ahora parecía un laberinto. Sin salida. Los árboles se interponían en su camino, y la densa niebla cubría todo el terreno, dificultando cualquier intento de escape. Cuando todo parecía perdido, Sandokan, con una mirada decidida, hizo una señal para que sus hombres retrocedieran. Sabía que la derrota no estaba en ser capturados, sino en perder la esperanza. No podían rendirse. Con un movimiento rápido, guiaron a sus hombres hacia una salida oculta, un pasaje en la selva que solo él conocía. Era un riesgo, pero el único que podían tomar. Al final, solo un pequeño grupo de guerrilleros logró escapar, pero el tigre de Malasia no había obtenido la victoria definitiva. La trampa había sido peligrosa, pero no había sido completa. La lucha por la libertad continuaba. Mientras Sandokan y sus hombres se refugiaban en un rincón más apartado de la selva, el líder guerrillero sabía que este golpe no sería el último. El tigre de Malasia podía ganar batallas, pero la guerra estaba lejos de ser suya. Y mientras Sandokan respiraba con dificultad, mirando el cielo estrellado que se asomaba tras la lluvia, su espíritu no flaqueaba. La libertad estaba aún al alcance de la mano, y la resistencia malaya, aunque herida, seguía viva. Capítulo 9. La resistencia renace. La selva de Borneo, con sus misteriosos rincones y caminos ocultos, se convirtió una vez más en el refugio de Sandokan y su grupo. La emboscada que habían sufrido había dejado huellas en los guerrilleros malayos, pero no en su determinación. Aunque la noche anterior había sido un golpe doloroso, las fuerzas del tigre de Malasia no lograron aplastar el espíritu de los hombres que luchaban por la libertad de su tierra. Sandokan,
con el rostro cubierto de tierra y sudor, se sentó al borde de una pequeña cascada. En sus ojos se reflejaba una mezcla de cansancio y una feroz determinación. No era un hombre que cayera fácilmente en la desesperación. La lucha continuaría, pero ahora sabía que debía cambiar su estrategia. La derrota sufrida en la emboscada dejó una lección importante para el líder guerrillero. El tigre de Malasia no solo era un enemigo con un ejército poderoso, sino un adversario astuto y que no dudaba en emplear las tácticas más traicioneras. Sandokan pensó en su próximo movimiento, un plan que debía ser más inteligente y menos directo. Reuniendo a sus hombres, Sandokan les habló con voz firme, pero también llena de aliento. Lo que hemos vivido no es una derrota. Es solo un tropiezo en un largo camino. Y este camino lo recorreremos juntos. La libertad no se regala, pero tampoco se conquista con desesperación. Ahora, debemos volver a nuestras raíces, a lo que nos ha dado fuerza siempre, la selva y el pueblo. Será nuestra alianza con ellos la que nos llevará a la victoria. Con nuevas ideas en mente, Sandokan decidió buscar la ayuda de los pueblos cercanos. Estos pueblos, que habían estado bajo el yugo de los británicos durante tanto tiempo, aún guardaban en su corazón una llama de resistencia, aunque apagada por la represión. Había que avivarla, despertar de nuevo la lucha. Sin embargo, la tarea no sería fácil. Los habitantes de la región, aunque temían a los británicos, también desconfiaban de los guerrilleros, pues muchos habían sido víctimas de las represalias. La desconfianza era un obstáculo que debía superar Sandokan. A pesar de las dificultades, Sandokan decidió liderar personalmente una misión para acercarse a los pueblos y convencer a sus habitantes de que la resistencia malaya aún podía prevalecer. No hubo palabras vacías en sus discursos. Sandokan hablaba de la libertad, de la dignidad humana, de un futuro donde las familias pudieran vivir sin el miedo constante de los soldados británicos. En su recorrido por las aldeas, algunos se unieron a la causa. Otros, como era de esperar, se mantuvieron al margen, temerosos de las represalias. Sin embargo, la semilla de la esperanza comenzó a germinar. Los guerrilleros malayos no eran simples bandidos o piratas. Eran una fuerza que representaba algo mucho más grande, la libertad del pueblo frente a la opresión extranjera. En una de las aldeas, un anciano sabio se acercó a Sandokan. Tigre, joven líder, dijo con voz áspera pero firme, la selva no solo es nuestra aliada, sino nuestra maestra. Si tienes el corazón de un león y la paciencia de un río, la victoria será tuya. Pero debes escuchar a los que conocen los secretos de esta tierra. El anciano estaba en lo cierto. Sandokan, con su corazón lleno de esperanzas renovadas, entendió que la fuerza de su resistencia no solo dependía de su habilidad en el combate, sino también del conocimiento profundo de la selva, del terreno que había sido testigo de tantas batallas. En lugar de avanzar como un ejército frontal, como lo había hecho anteriormente, ahora la estrategia debía ser de guerrilla. Ataques rápidos, evasivos y, sobre todo, utilizando el terreno a su favor. La resistencia malaya comenzó a reorganizarse con una estructura más fluida. Sandokan comenzó a dirigir a sus hombres en pequeñas bandas, cada una especializada en un aspecto particular del combate. Unos se encargarían de los sabotajes, otros de recolectar información, y algunos incluso formarían alianzas secretas con pueblos cercanos. Así, poco a poco, la resistencia tomaba fuerza. Las noches fueron largas, pero también productivas. La paciencia de Sandokan comenzó a dar frutos. Poco a poco, las fuerzas británicas empezaron a notar que algo no marchaba como antes. La selva, con sus caminos intrincados, parecía haber cobrado vida propia, y cada movimiento de los guerrilleros malayos parecía un susurro en el viento. Las incursiones británicas en la región, aunque muchas veces exitosas en términos de puro poder militar, no podían atrapar a los guerrilleros, que ya se movían como sombras en la oscuridad. A pesar de las grandes victorias coloniales, el tigre de Malasia pronto comenzó a darse cuenta de que estaba luchando contra algo más que una rebelión. Estaba enfrentando un espíritu invencible. Con el paso de las semanas, la situación se transformó. Los pueblos de Borneo se unieron a la causa, ya no como meros observadores, sino como actores decididos en la lucha por la libertad. La guerra, aunque aún no ganada, tomaba un nuevo curso. La resistencia malaya se fortalecía, y el tigre de Malasia comenzaba a comprender que la batalla que tenía por delante no sería tan fácil como pensaba.
Aunque el enemigo seguía siendo formidable, Sandokan ya no luchaba solo. La fuerza de un pueblo unido, el apoyo de aquellos que sabían lo que estaba en juego, convirtió a su causa en algo mucho más grande que cualquier ejército imperial. La resurrección de la resistencia no fue inmediata ni sin sacrificios, pero la esperanza renacía. Los guerrilleros de Sandokan, al igual que su líder, sabían que cada paso en la selva era una victoria en sí misma. A través de la unión, de la lucha por la justicia, de la voluntad de nunca rendirse, estaban escribiendo la verdadera historia de su pueblo. Capítulo 10. El asalto al fuerte. Después de semanas de arduo trabajo en la reorganización de su ejército y en la formación de alianzas con los pueblos cercanos, Sandokan se encontraba en una encrucijada. La resistencia malaya había crecido en número y en fuerza, pero la lucha no podía continuar en pequeños enfrentamientos. El tiempo había llegado para que la guerrilla tomara una acción decisiva. El objetivo era claro: un asalto al fuerte británico que dominaba la costa, un lugar que representaba el poder de los colonizadores sobre Borneo. La fortaleza, ubicada en un acantilado sobre el mar, era la principal base de operaciones de los británicos en la región. Era un símbolo del dominio imperial y, al mismo tiempo, una amenaza constante para los pueblos que se habían levantado contra ellos. Si Sandokan lograba tomar el fuerte, no solo sería un golpe directo al corazón del imperio, sino también un mensaje a todos los pueblos de Borneo de que la resistencia podía prevalecer. Durante días, Sandokan y su banda de guerrilleros habían estudiado cada rincón del fuerte, cada ruta posible de acceso, cada punto débil. La inteligencia adquirida de los habitantes de los alrededores y de los espías malayos fue vital. A pesar de su desventaja numérica, el tigre de Malasia confiaba en su conocimiento de la selva y de las tácticas de guerrilla. En el silencio de la selva, sus hombres se entrenaban y se preparaban, cada uno consciente de que esta operación cambiaría el rumbo de la guerra. El plan de Sandokan era audaz. Decidió dividir a su ejército en 3 grupos. Uno se encargaría de un ataque frontal para distraer a los soldados del fuerte, otro tomaría la parte posterior del fuerte, mientras que el tercero se infiltraría por las rutas menos vigiladas para obtener acceso a las reservas de armas y municiones. Con la noche como aliada, el ataque comenzó. Sandokan y sus hombres avanzaban en silencio absoluto, como sombras en la oscuridad. El grupo de ataque frontal, liderado por el valiente Datu, uno de los más confiables oficiales de Sandokan, fue el primero en llegar al pie del fuerte. El estrépito de las primeras explosiones, provocadas por las cargas de dinamita colocadas estratégicamente, sacudió la tranquilidad de la noche. Los soldados británicos, desorientados por la sorpresa, comenzaron a moverse en todas direcciones. Mientras tanto, el segundo grupo, liderado por el astuto Mari, logró rodear la base por la parte trasera, donde la vigilancia era menor. En un acto de precisión, los guerrilleros malayos comenzaron a atacar a los soldados que intentaban reagruparse. Los gritos de los soldados británicos alertaron a las tropas al frente, pero el caos ya estaba sembrado. Sandokan, que había estado esperando el momento adecuado, comandó el tercer grupo para infiltrarse en el interior del fuerte. Aprovechando la confusión, los guerrilleros comenzaron a desarmar las guarniciones británicas y tomar las municiones. A través de las puertas traseras del fuerte, Sandokan y su grupo lograron ingresar sin ser detectados inicialmente. En el interior, el tigre de Malasia encontró lo que había venido a buscar: un almacén lleno de suministros, armas y explosivos. El enfrentamiento fue feroz. Aunque la lucha fue desigual, los guerrilleros malayos demostraron una tenacidad imparable, luchando con el coraje de quienes saben que la libertad de su pueblo depende del éxito de esa operación. Sandokan, en medio de la batalla, no mostró miedo. Su rostro era la manifestación de la furia contenida que llevaba dentro. En medio del caos, Sandokan se enfrentó cara a cara con el comandante británico, el coronel James Whitfield, quien, confiado en la fortaleza de su posición, se encontraba sorprendido ante la audaz ofensiva. «Malayo, te has equivocado de lugar. Aquí no encontrarán más que la muerte», gritó el coronel. Pero Sandokan, con su espada levantada, replicó con voz firme: «La muerte no nos asusta, coronel. Es vuestra opresión la que nos empuja a luchar. Hoy, este fuerte caerá, y con él, el yugo de vuestro imperio». El enfrentamiento final fue breve pero brutal. El coronel Whitfield, aunque experimentado, no pudo evitar la feroz resistencia de los malayos. La superioridad táctica de Sandokan y la pasión de sus hombres le dieron la victoria. El fuerte, después de horas de combate,
finalmente fue tomado por los guerrilleros. La caída del fuerte británico fue un triunfo decisivo para la resistencia malaya. Los soldados británicos que lograron sobrevivir fueron capturados o expulsados, y las banderas del imperio fueron arrancadas para ser sustituidas por los colores de la libertad. Sandokan, con una mirada de victoria pero también de reflexión, observó el fuerte tomado. Sabía que esta victoria era solo un paso más, pero no el final de la guerra. Con el fuerte ahora en manos malayas, la resistencia logró asegurar una importante base de operaciones. La noticia de la victoria se esparció rápidamente por toda la isla, inspirando a más hombres y mujeres a unirse a la causa. Los pueblos de Borneo, que hasta ese momento habían observado desde las sombras, ahora se sentían llamados a la lucha. Pero Sandokan no se dejó llevar por la euforia. Sabía que los británicos no se quedarían de brazos cruzados ante tal derrota. El Tigre de Malasia y sus guerrilleros no tenían tiempo que perder. La guerra continuaba, y la lucha por la libertad de Borneo estaba más viva que nunca. Capítulo 11. El regreso del Tigre. Tras la victoria en el asalto al fuerte británico, la moral de los guerrilleros malayos se encontraba en su punto más alto. El eco de la victoria resonó por toda Borneo, y no solo los pueblos de la isla, sino también los de las regiones vecinas, comenzaron a unirse a la causa. Sandokan, el hombre que había sido denominado el Tigre de Malasia, se convirtió en una figura legendaria, un símbolo de lucha y esperanza. Sin embargo, en la mente de Sandokan, la victoria no era motivo de descanso. Sabía que el enemigo no se daría por vencido tan fácilmente. El Imperio británico tenía recursos casi infinitos y una fuerza militar imponente. No obstante, la toma del fuerte había cambiado las reglas del juego. Sandokan ahora no solo luchaba por la libertad, sino también por la supervivencia de su gente. Sandokan se encontraba en su campamento, repasando los informes de inteligencia que le llegaban constantemente. Las noticias de los aliados que se estaban sumando al frente de batalla eran alentadoras, pero también había informes que indicaban que los británicos estaban reorganizando sus fuerzas y enviando más soldados a la isla. La guerra no había terminado, y los próximos movimientos serían cruciales. El Tigre sabía que la resistencia debía mantenerse alerta. La presencia de barcos británicos en las aguas cercanas era una amenaza constante. Si los colonizadores lograban restablecer su control sobre la costa, todo el esfuerzo realizado hasta ese momento podría desmoronarse. La guerra, pensaba Sandokan, no solo se libraba en tierra, sino también en el mar, en las profundidades donde las embarcaciones podían esconderse y atacar cuando menos se lo esperaban. Un día, mientras discutía las estrategias con sus oficiales más cercanos, Sandokan fue informado de la llegada de un nuevo barco que surcaba las aguas del puerto cercano. Se trataba de un navío británico de guerra, y parecía que su misión era la de resguardar la costa y eliminar las fuerzas de resistencia. Sandokan reunió a su consejo de guerra, y tras largas horas de deliberación, llegó a la conclusión de que un ataque a ese barco sería decisivo para evitar que la presencia naval británica interfiriera con sus planes. Necesitaban neutralizar la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. El ataque debía ser rápido y audaz. La estrategia consistiría en un asalto nocturno, como el que había realizado con éxito en el fuerte, pero esta vez la guerra no solo se libraría en tierra, sino en el mar. Sandokan y su banda de guerrilleros, con la ayuda de sus aliados locales, se prepararon para lo que sería una misión que pondría a prueba la habilidad de cada uno de ellos. La noche cayó, y el equipo de Sandokan se adentró en el mar en pequeñas embarcaciones, cubiertas por las sombras. A lo lejos, el imponente barco británico se mantenía estacionado en las aguas, confiado en su superioridad. La tripulación no esperaba una incursión tan audaz y arriesgada. La sorpresa sería su mayor arma. Cuando se acercaron al barco, Sandokan pudo ver la imponente estructura del navío, las luces que titilaban débilmente en su cubierta. Los guerrilleros malayos se mantenían ocultos, moviéndose con la precisión de un cazador. Como una sombra, Sandokan abordó el barco con sus hombres. La misión era clara: tomar el control del navío, neutralizar la resistencia británica y enviarlo al fondo del mar si era necesario. El combate fue feroz. Las tropas británicas, sorprendidas por el asalto inesperado, intentaron reagruparse rápidamente. Sin embargo, los guerrilleros malayos, liderados por Sandokan, lucharon con una determinación imparable. La táctica era sencilla: atacar rápidamente y sin piedad,
sin dar tiempo a los enemigos para organizarse. La lucha en la cubierta fue violenta. Sandokan se enfrentaba cara a cara con los oficiales británicos, su espada moviéndose con una rapidez letal. Cada golpe era un mensaje, una advertencia a los colonizadores de que el tigre de Malasia estaba dispuesto a llevar la guerra hasta donde fuera necesario. Las fuerzas británicas, aunque bien entrenadas, no pudieron resistir el feroz asalto de los malayos. La ventaja numérica de los guerrilleros, junto con la sorpresa del ataque, permitió a Sandokan tomar el control del barco con relativa rapidez. Finalmente, el navío británico fue capturado. Los guerrilleros malayos, con el barco ahora bajo su control, navegaron de regreso a la costa. Sandokan, observando el navío a lo lejos, no pudo evitar sentirse satisfecho con la victoria. Había logrado neutralizar una amenaza considerable, pero también sabía que esta victoria solo le traería más enemigos. El regreso a la costa fue celebrado como una gran victoria, pero el tigre de Malasia no permitía que la euforia lo distrajera. Sabía que el Imperio británico no tardaría en responder, y que una guerra aún más grande estaba por venir. Al llegar a la costa, Sandokan fue recibido como un héroe. Las gentes de los pueblos cercanos celebraron el triunfo, pero el líder malayo, aunque sonriente, no se dejó llevar por la emoción. La guerra seguía su curso, y él estaba dispuesto a luchar hasta el final por la libertad de su pueblo. Capítulo 12. El enfrentamiento final. La victoria de Sandokan y sus guerrilleros en el asalto al navío británico había sido un golpe fuerte para el imperio colonial, pero también había dejado claro que la lucha por la libertad de Malasia estaba lejos de concluir. Mientras las aguas del mar de Borneo se calmaban, el tigre sabía que el enemigo no tardaría en reagruparse y organizar una nueva ofensiva. Los británicos no aceptarían fácilmente la pérdida de una de sus flotas en la región. En el corazón de Sandokan, la determinación por seguir luchando crecía, pero también lo hacía el riesgo de enfrentar el poderío de un imperio. Sandokan se encontraba en su campamento, observando el horizonte mientras meditaba sobre los recientes acontecimientos. La captura del navío británico había sido una victoria importante, pero el precio de esta guerra no sería bajo. A pesar de la victoria, el tigre de Malasia entendía que cada acción traería consecuencias y que, tarde o temprano, los británicos llevarían la guerra a un nivel aún más destructivo. Un día, mientras Sandokan y su consejo de guerra analizaban sus opciones, un espía llegó con noticias inquietantes. La flota británica, con refuerzos de otras colonias, estaba avanzando hacia las costas malayas. La guerra se aproximaba a un punto crítico. Los guerrilleros, que habían sido hábilmente entrenados para la lucha en la jungla y el mar, sabían que este sería el mayor desafío al que se habrían enfrentado hasta el momento. Las noticias de la llegada de la flota británica cambiaron el tono de la reunión. El consejo de guerra de Sandokan fue claro: había que tomar la ofensiva antes de que los británicos lograran establecerse en las costas. Los guerrilleros malayos no podían permitirse esperar. La lucha por la libertad debía librarse ahora, y no después de perder territorio. Era el momento de atacar. La estrategia era arriesgada, pero Sandokan no tenía miedo. Sabía que la oportunidad de vencer al Imperio británico solo se presentaría una vez. El plan era usar el conocimiento local de la región y el terreno a su favor. El tigre y sus guerrilleros embarcarían en un ataque relámpago, infiltrándose en las costas bajo la oscuridad de la noche, con la intención de desbordar a la flota británica y neutralizar su capacidad de respuesta. Los guerrilleros malayos, encabezados por Sandokan, se prepararon para la misión. La estrategia era simple pero audaz: atacar el centro de la flota británica cuando aún estuviera en aguas abiertas, antes de que los barcos pudieran atracar en la costa. Utilizarían las aguas poco profundas y las corrientes locales para acercarse a los navíos sin ser detectados. La noche cayó, y como sombras, las pequeñas embarcaciones malayas comenzaron a deslizarse hacia la flota británica. El aire estaba impregnado de tensión. Las estrellas brillaban sobre el mar, y el sonido del agua era lo único que se oía mientras las embarcaciones avanzaban silenciosas y rápidas. Sandokan estaba al mando, con una determinación feroz en su mirada. El primer barco británico que avistaron estaba a una distancia considerable. Los guerrilleros, expertos en el sigilo, se acercaron sin hacer ruido. Con un par de señales acordadas, los hombres de Sandokan se lanzaron al abordaje. El primer ataque fue tan rápido y contundente que los británicos no pudieron reaccionar a tiempo. La batalla en el mar fue despiadada.
El caos reinaba en las cubiertas de los barcos, y los británicos se veían superados por la velocidad y la ferocidad de los malayos. Cada golpe de espada de Sandokan resonaba en el aire como un símbolo de resistencia. Los oficiales británicos intentaban organizarse, pero los guerrilleros malayos, comandados por el Tigre, no les daban tregua. El combate fue feroz. Sandokan, con su sable en mano, cortaba con precisión, desarmando a los soldados británicos uno por uno. Cada enfrentamiento era una danza mortal, en la que la rapidez y la fuerza de los guerrilleros malayos se imponían. En las cubiertas de los barcos, los gritos de los combatientes se mezclaban con el sonido de las espadas y los disparos. Sin embargo, a pesar de la valentía de los guerrilleros, las fuerzas británicas eran vastas y bien entrenadas. Los malayos luchaban con todo lo que tenían, pero el tamaño de la flota y la mejor armamentística de los colonizadores comenzaban a ser una ventaja en su contra. En medio de la batalla, Sandokan se dio cuenta de que la flota británica estaba tomando posiciones defensivas. Los barcos estaban comenzando a reagruparse, y el ataque no estaba siendo tan efectivo como se esperaba. Era evidente que los británicos estaban preparados para hacer frente a un ataque sorpresa. La situación comenzó a volverse desesperada. Sandokan sabía que debía retirarse antes de que sus hombres fueran masacrados. A pesar de la valentía mostrada por los guerrilleros malayos, la superioridad de la flota británica era evidente. El Tigre, en un acto de liderazgo que no dudó en tomar, dio la orden de retirada, pero no sin antes asegurar que cada guerrillero tuviera tiempo de escapar a salvo. El retiro fue ordenado, y los guerrilleros comenzaron a retroceder hacia sus embarcaciones. A pesar de los daños sufridos, Sandokan no dejó que la derrota los desmoralizara. Sabía que la guerra no se ganaba en una sola batalla, y que un enfrentamiento como este solo fortalecería su determinación. La retirada fue rápida, y los guerrilleros malayos se dispersaron en la oscuridad, evadiendo a las fuerzas británicas. Al regresar a la costa, Sandokan y sus hombres no estaban derrotados. Estaban más decididos que nunca a continuar luchando. La batalla no había terminado, y la lucha por la libertad seguía en pie. Sandokan miraba hacia el horizonte con firmeza. Sabía que el enfrentamiento final aún estaba por venir. Capítulo 13. La desesperación y la esperanza. Después de la retirada de la flota malaya, el ánimo de los guerrilleros no era el mismo. A pesar de su valentía en el campo de batalla, el regreso a su campamento estaba cargado de un aire de tristeza y desilusión. Habían visto caer a muchos de sus hombres y el rostro de Sandokan reflejaba una carga interna que se acumulaba con cada derrota sufrida en su lucha contra el Imperio Británico. Sandokan llegó al campamento con el semblante serio. La batalla había sido ardua, y las heridas que su cuerpo y alma llevaban eran profundas. La derrota no se olvidaba fácilmente, y cada caída de un guerrillero malayo representaba una pérdida irrecuperable. Sin embargo, el Tigre sabía que su pueblo necesitaba esperanza, y era su deber mantener viva la llama de la resistencia. El campamento malayo, aunque seguro en su refugio oculto en la jungla, no era un lugar de celebración. La batalla contra la poderosa flota británica había dejado heridas no solo físicas, sino también emocionales. El sueño de una Malasia libre aún parecía lejano, y las dudas comenzaban a sembrarse entre los hombres. Los guerrilleros se reunieron en círculo. El aire estaba cargado de incertidumbre. Algunos de ellos cuestionaban la estrategia de continuar la lucha, mientras otros, llenos de dolor por la pérdida de sus compañeros, pensaban que era hora de rendirse. La moral, que antes había sido inquebrantable, se estaba resquebrajando poco a poco. Sandokan, aunque abatido, entendía que debía actuar rápidamente para recuperar el ánimo de sus hombres. Sabía que una guerra no solo se ganaba con batallas físicas, sino también con la fortaleza del espíritu. Si que la esperanza, que la lucha. En una asamblea que reunió a todos los guerrilleros, Sandokan se levantó. Su voz, aunque cansada, era firme. Las palabras que pronunció parecían tener un poder sobre sus hombres, como si la esperanza regresara con cada sílaba. El Tigre, con la mirada fija y el corazón lleno de determinación, les recordó el propósito de su lucha. Compañeros, hermanos, lo que estamos enfrentando no es solo una guerra de espadas y cañones, es una lucha por nuestra tierra, por nuestra gente, por nuestra libertad. Cada caída es un sacrificio que no debemos olvidar. Hoy hemos perdido, sí, pero no hemos sido derrotados. Cada vez que caemos, nos levantamos con más fuerza.
El imperio no puede aplastar nuestra voluntad. No permitiremos que nos arrodille. Las palabras de Sandokan resonaron en los corazones de sus guerrilleros. Aunque la batalla reciente había sido una derrota dolorosa, su discurso les devolvía una chispa de esperanza. La idea de una Malasia libre aún vivía en ellos, y como guerreros, sabían que el sacrificio era la única manera de alcanzarla. Las voces de los guerrilleros comenzaron a alzarse. Algunos gritaban palabras de aliento, otros se abrazaban entre sí, fortalecidos por las palabras del tigre. La guerra no había terminado, y a pesar de la derrota reciente, sabían que su lucha debía continuar. La estrategia debía cambiar, adaptarse, pero el objetivo no variaba: liberar a Malasia de las garras del imperio. Los días siguientes fueron de preparación, de reorganización. Sandokan, consciente de que no podría enfrentar a la flota británica de nuevo sin un plan más astuto, reunió a sus mejores oficiales para elaborar una nueva estrategia. Sabía que no podría ganar en una confrontación directa. Tenía que ser más astuto, más calculador. El tigre decidió que era momento de jugar sus cartas más sabiamente. No todo en la guerra se trataba de enfrentamientos directos. La inteligencia y el sigilo podían ser sus mejores aliados. Los oficiales de Sandokan se encargaron de crear alianzas con pueblos locales y tribus cercanas que, aunque no formaban parte del movimiento, se oponían al dominio británico. Además, se organizó un sistema de espionaje que permitiría saber los movimientos de las fuerzas coloniales. Uno de los planes clave que se discutieron era aprovechar las rutas marítimas menos conocidas de Borneo para lanzar ataques sorpresa en los puntos débiles de los británicos. Las islas cercanas, con sus aguas turbias y su jungla densa, ofrecían el terreno perfecto para una guerrilla eficaz. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por la construcción de alianzas, la recolección de suministros y la formación de nuevos guerrilleros. La victoria ya no parecía tan lejana, pero para alcanzarla, Sandokan sabía que cada paso debía ser calculado con precisión. La guerra no solo se libraba con el sable, sino también con la mente. Además de la preparación física y táctica, Sandokan comprendió que debía restaurar la moral de sus hombres. Después de una derrota tan dolorosa, necesitaban sentirse parte de un propósito mayor, algo que trascendiera la lucha física. Organizó reuniones donde compartían historias de resistencia, donde recordaban las viejas tradiciones malayas, y sobre todo, se reafirmaba el compromiso con la libertad. En esas noches de reunión, los guerrilleros escuchaban historias de los antepasados, de cómo sus ancestros habían luchado por la independencia, de cómo los grandes héroes malayos habían sacrificado todo por la libertad de su tierra. Era un recordatorio de que cada guerrero, por más pequeño que fuera, era parte de una tradición de lucha que se extendía a lo largo de siglos. El tigre de Malasia sabía que la guerra era dura, pero la determinación que estaba viendo en los ojos de sus hombres lo llenaba de esperanza. La derrota de un día podía ser la semilla de la victoria del siguiente. Así, con una renovada determinación, Sandokan se preparaba para lo que vendría, una última lucha que decidiría el destino de su pueblo y su tierra. Capítulo 14. El último asalto. El aire en el campamento malayo se sentía diferente, una mezcla de ansiedad y determinación se palpaba entre los guerrilleros. Sandokan había reunido a su ejército, y el horizonte se veía más cercano que nunca. La lucha, que había parecido interminable, estaba llegando a un punto crítico, y el tigre de Malasia sabía que este sería su último asalto, el que definiría el destino de su tierra y su gente. No había lugar para la duda, ni para la retirada, solo para la acción. Los guerrilleros malayos se alinearon frente a Sandokan, sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y resolución. Sabían que, si no ganaban esa última batalla, las esperanzas de un futuro libre se desvanecerían. Las fuerzas británicas eran poderosas, pero la valentía malaya era igual de fuerte, y si algo había enseñado la guerra hasta ese momento, era que la voluntad podía ser más formidable que el acero. Los guerrilleros se preparaban, cada uno con su papel definido, con su equipo revisado y listo para la batalla. El tigre había diseñado una estrategia que apelaba a la astucia y al sigilo, no podían enfrentarse frontalmente contra la flota británica en igualdad de condiciones. El terreno de la jungla, con su densa vegetación y su difícil acceso, sería su aliado, pero también su mayor desafío. Sandokan se acercó a sus oficiales, uno por uno, para repasar los últimos detalles del plan. El viento, que soplaba con fuerza entre las copas de los árboles, parecía acompañar el momento de reflexión.
Debemos dividir nuestras fuerzas, dijo el tigre con voz grave. El ataque principal será por el norte, pero algunos de ustedes, como expertos en la selva, irán por el sur para distraer al enemigo. Esto es más que una batalla, es una estrategia de supervivencia. El plan de Sandokan era arriesgado, pero había aprendido, a lo largo de sus años de lucha, que en la guerra, la valentía debía ir acompañada de inteligencia. Si bien los malayos contaban con pocos recursos, tenían algo que el Imperio Británico jamás podría comprender por completo: el vínculo con su tierra, con la jungla que los había criado, y con la lucha por la libertad. Esto les daba una ventaja fundamental. Cuando la última luz del sol comenzó a desvanecerse, la flota británica apareció en el horizonte, como una sombra monstruosa que se cernía sobre las aguas del estrecho. Los barcos de guerra, con sus grandes cañones y banderas británicas ondeando al viento, parecían imponentes, pero Sandokan no vaciló. «Es ahora o nunca», murmuró para sí mismo. El momento había llegado. La batalla comenzó en la madrugada, cuando la marea alta cubría los pasajes más angostos. Los guerrilleros malayos, dirigidos por Sandokan, avanzaron a través de la jungla, moviéndose con rapidez y destreza. Sabían que el sigilo era su mayor ventaja, pues las aguas turbias y los estrechos caminos les ofrecían un terreno perfecto para un ataque sorpresivo. Desde el corazón de la jungla, los guerrilleros atacaron en oleadas. Las primeras unidades hicieron sonar las campanas de alarma en los barcos británicos, pero no era el ataque principal. Era una maniobra de distracción, que dio tiempo a los hombres de Sandokan para acercarse más a la flota enemiga. Como sombras en la oscuridad, los malayos se deslizaban sin ser vistos. Cada paso estaba calculado. El tigre sabía que debía lanzar el golpe decisivo. En la penumbra de la selva, avanzó con su unidad de élite hacia el corazón de la flota. Su objetivo era claro: eliminar a los oficiales británicos que coordinaban la ofensiva. Si podía hacerlo, la estructura de mando británica colapsaría, y la lucha se tornaría mucho más incierta. Sandokan llegó hasta un pequeño bote de guerra, donde un oficial británico estaba revisando los mapas. Sin hacer ruido, se deslizó por la cubierta y, con un solo movimiento certero, logró derribar al soldado enemigo. Sin embargo, el caos comenzó a expandirse rápidamente, y aunque su ataque había sido exitoso, el tigre se dio cuenta de que la flota británica reaccionaba más rápido de lo esperado. La batalla fue feroz, y los malayos, aunque luchaban con valentía, se vieron rápidamente rodeados. El sonido de los disparos resonaba en la jungla, el olor a pólvora y la brisa salada del mar se mezclaban en el aire, creando una atmósfera de desesperación. Pero a pesar de la desventaja, Sandokan no perdió la calma. Sabía que la resistencia debía ser férrea. «No podemos rendirnos ahora», gritó Sandokan mientras tomaba su espada con firmeza. «Lucharemos hasta el final». El tigre, con su mirada inquebrantable, avanzó hacia el centro de la batalla, donde los hombres de su ejército peleaban como leones. Los guerrilleros malayos, movidos por el espíritu de su líder, no retrocedían. Cada golpe, cada herida, solo alimentaba más su sed de justicia. La lucha continuó hasta bien entrada la noche. Los británicos, a pesar de su superioridad numérica, no podían subestimar el coraje de los guerrilleros malayos. La jungla se convirtió en un campo de batalla, donde la naturaleza misma parecía aliarse con los que luchaban por la libertad. Finalmente, con el amanecer, el sol comenzó a disipar las sombras. La flota británica había sufrido una serie de bajas significativas, y aunque no había sido una victoria decisiva para los malayos, el daño que habían causado al Imperio Británico no pasaría desapercibido. La resistencia de Sandokan y sus hombres había sido tan feroz que incluso los oficiales británicos comenzaron a dudar de la viabilidad de continuar la ocupación en esa región. Sandokan se detuvo en medio del campo de batalla, mirando a su alrededor. A pesar de las bajas sufridas, a pesar de la desolación de la lucha, el tigre sabía que su pueblo había enviado un mensaje claro al imperio: la lucha por la libertad malaya no se rendiría fácilmente. El capítulo culmina con una mezcla de victoria parcial y la sensación de que la lucha aún no ha terminado, pero que el coraje de los malayos ha sido demostrado al mundo. Capítulo 15. El legado del tigre de Malasia. El sol comenzaba a ascender sobre las colinas de Borneo, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. La batalla había terminado, pero el eco de las armas y el murmullo de la selva seguían resonando en los corazones de los guerrilleros.
A pesar de las derrotas sufridas y las bajas que los malayos habían tenido, Sandokan sabía que algo más profundo estaba en juego. El sacrificio de sus hombres, la lucha incansable por la libertad, no sería en vano. Había sembrado una semilla que algún día daría frutos. Los guerrilleros malayos, aunque exhaustos, se reunieron alrededor de su líder. El tigre, con su espada aún empapada en el sudor y la sangre de la batalla, observaba a su alrededor. A pesar del dolor que sentían en sus cuerpos, había en sus ojos una chispa de determinación y esperanza. La causa por la que luchaban aún no había sido ganada, pero la lucha ya había marcado el camino. La situación parecía sombría. Las tropas británicas aún eran poderosas y contaban con el respaldo de toda una flota. Sin embargo, la resistencia de los malayos había sacudido los cimientos de la confianza imperial. Sandokan había logrado lo que muchos consideraban imposible: un resurgir de la lucha por la independencia. La batalla de hoy no es solo nuestra, dijo Sandokan, mirando a sus guerrilleros. Es la batalla de todos los pueblos que luchan por su libertad. Hoy, hemos enviado un mensaje. No importa cuántas veces caigamos, nos levantaremos una y otra vez, porque nuestra causa es justa. En sus palabras resonaba la fuerza de un líder que no solo luchaba por su propio pueblo, sino por todos aquellos que, en algún rincón del mundo, sentían el peso de la opresión. Sandokan no era solo un hombre, sino el símbolo de la lucha contra el yugo colonial, un símbolo que trascendía las fronteras de Borneo. Pero la guerra no se ganaba solo con bravura, sino también con sabiduría. Sandokan sabía que no podía enfrentarse de igual a igual a los británicos en el campo de batalla con sus fuerzas limitadas. Era necesario replantear la estrategia, encontrar alianzas y asegurar el futuro de la resistencia. La jungla y sus hombres eran recursos valiosos, pero debían ser utilizados de manera estratégica. En ese instante, Sandokan decidió que era momento de dar un paso atrás, de reorganizar las fuerzas y de recuperar fuerzas. La lucha debía continuar, pero con una nueva dirección. No podía arriesgar todo en un enfrentamiento directo. Debía garantizar que el legado de su lucha perdurara, que la causa malaya siguiera viva, independientemente de lo que sucediera en el futuro cercano. Con la retirada, Sandokan comenzó a trazar un plan para una guerra de guerrillas. Las batallas serían pequeñas, esporádicas, pero eficaces. La victoria no se medía por el número de batallas ganadas, sino por la resistencia mantenida. No podemos darles un respiro, dijo. Cada golpe debe contar, cada ataque debe ser calculado. El enemigo no espera una lucha prolongada, y ahí está nuestra ventaja. Las semanas que siguieron fueron de reorganización. Los guerrilleros malayos, bajo el mando del Tigre, se dispersaron en pequeños grupos, atacando las rutas de suministros, emboscando a las patrullas británicas y sembrando el caos en las líneas enemigas. La jungla se convirtió en su aliada, y Sandokan, con su astucia y valentía, continuó siendo el faro de esperanza para su pueblo. Al mismo tiempo, Sandokan entendió que la resistencia debía tener una dimensión internacional. No bastaba con luchar solo en Borneo. Había que hacer que la causa malaya fuera escuchada en todo el mundo. Por ello, comenzó a trazar conexiones con otros movimientos de liberación, compartiendo su experiencia y buscando apoyo en las naciones que también luchaban contra el colonialismo. El Tigre de Malasia no solo quería una victoria, sino un cambio global. La resistencia malaya, bajo la dirección de Sandokan, pasó a ser un símbolo en la lucha contra el imperialismo británico, pero el camino hacia la independencia sería largo y lleno de sacrificios. Las tropas de Sandokan nunca se rindieron, a pesar de los obstáculos que enfrentaron, porque sabían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos, la libertad de una nación. El último día, cuando los primeros rayos de sol iluminaban las costas malayas, Sandokan se detuvo frente al mar. El viento acariciaba su rostro, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas parecía ofrecer una tregua momentánea. Miró a lo lejos, hacia el horizonte, donde el cielo y el mar se unían en una línea infinita. El Tigre de Malasia comprendió que su lucha no terminaría con su propia vida, sino que continuaría a través de los corazones y las mentes de aquellos que habían creído en su causa. Aquel sacrificio, su valentía, su amor por la tierra y su gente perdurarían. Sandokan sería recordado no solo como un líder guerrero, sino como un símbolo eterno de resistencia. Hoy hemos ganado algo más que una batalla, dijo. Hemos ganado un futuro, una esperanza. Y mientras el sol brille sobre esta tierra,
Nuestra lucha nunca morirá. Así, con esas palabras, Sandokan dejó claro que su legado sería inmortal. La lucha por la libertad nunca cesaría, y el tigre de Malasia continuaría siendo una leyenda, un mentor, una inspiración para futuras generaciones. La guerra no había terminado, pero la semilla de la independencia ya estaba plantada en el corazón del pueblo malayo. Y así, hemos llegado al final de esta apasionante travesía junto a Sandokan, el tigre de Malasia. A través de sus hazañas, su valentía y su lucha incansable, hemos sido testigos de un legado que trasciende el tiempo y las fronteras. La historia de Sandokan no solo nos habla de un hombre y su lucha, sino de la resistencia, de la libertad, y de la esperanza de un pueblo que nunca se rindió. Si esta historia ha tocado tu corazón tanto como lo ha hecho con nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Audio Mentores. No olvides darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras futuras narraciones. Estamos comprometidos a llevarte más relatos épicos, llenos de sabiduría y enseñanza, que te inspiren a seguir adelante, sin importar los obstáculos. Si te ha gustado este capítulo, no dudes en compartirlo con aquellos que, al igual que tú, disfrutan de historias de coraje y determinación. Y recuerda, en Audio Mentores, cada historia es un paso hacia tu crecimiento personal y mental. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta el próximo capítulo, donde continuaremos explorando más relatos que nos desafían, nos motivan y nos enseñan que la lucha por la libertad y la justicia nunca termina. Nos vemos pronto.